Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Elizabeth Taylor, la mujer detrás del mito. Hay rostros que pertenecen a una época, otros sencillamente parecen haber existido desde siempre. Y después está Elizabeth Taylor, una mujer cuya belleza desafió las definiciones, cuyo talento sobrevivió a los escándalos y cuya vida fue tan extraordinaria que incluso hoy resulta difícil distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la leyenda. Cuando el público pronunciaba su nombre, pensaba inmediatamente en sus ojos violetas casi reales, en joyas deslumbrantes, en vestidos de alta costura y en romances que llenaban titulares alrededor del planeta. Sin embargo, detrás de aquella imagen cuidadosamente construida existía una mujer profundamente contradictoria, vulnerable y feroz al mismo tiempo, generosa hasta extremos poco conocidos y capaz de reinventarse una y otra vez después de cada caída. Su historia comenzó mucho antes de que Hollywood descubriera su mirada. Elizabeth Rosamond Taylor nació el 27 de febrero de 1932 en Londres, aunque muy pocos recuerdan que a pesar de convertirse en uno de los grandes símbolos del cine estadounidense, técnicamente nació siendo británica. Sus padres eran estadounidenses que residían temporalmente en Inglaterra por motivos de trabajo. Su padre comerciaba con obras de arte y su madre había sido actriz de teatro antes de abandonar los escenarios para formar una familia. Aquella circunstancia aparentemente insignificante terminaría cambiando el rumbo de su vida. En 1939, cuando Europa comenzaba a oscurecerse bajo la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, sus padres comprendieron que permanecer en Inglaterra era demasiado peligroso. Decidieron regresar a Estados Unidos apenas unas semanas antes de que el conflicto estallara definitivamente. Sin saberlo, estaban llevando consigo a una niña destinada a convertirse en una de las mayores estrellas que jamás conocería Hollywood. Desde muy pequeña llamaba la atención por una característica física que alimentaría innumerables leyendas. Durante décadas se dijo que Elizabeth Taylor poseía ojos violetas. En realidad el color era un azul muy intenso que, dependiendo de la iluminación, del maquillaje y del tipo de película utilizada en el rodaje, adquiría reflejos violáceos que parecían imposibles. Pero aquello no era lo único extraordinario de su rostro. Sufría una rara alteración genética llamada distiquiasis, una condición que provocaba el crecimiento de una segunda línea de pestañas. Mientras muchas mujeres dedicaban horas a maquillarse para conseguir una mirada más intensa, Elizabeth había nacido con unas pestañas increíblemente densas que hacían pensar a los directores de fotografía que llevaba maquillaje incluso cuando llegaba completamente al natural al estudio. La cámara se enamoró de ella antes incluso que aprendiera a dominar la interpretación. Con apenas 10 años firmó contrato con los grandes estudios de Hollywood y comenzó una carrera infantil que parecía destinada a ser efímera, como la de tantos otros niños prodigios. Pero Elizabeth era distinta. No solo poseía una belleza poco común, tenía una capacidad extraordinaria para transmitir emociones delante del objetivo. Mientras otros jóvenes actores recitaban sus diálogos casi mecánicamente, ella parecía comprender intuitivamente el lenguaje del cine. Su gran oportunidad llegó en 1944 con National Velvet, una película que cambiaría para siempre su destino. Lo que pocos conocen es que Elizabeth estaba decidida a realizar personalmente muchas de las escenas ecuestres. Durante el rodaje sufrió varias caídas importantes y terminó con lesiones en la espalda que la acompañarían durante prácticamente toda su vida. Años después confesaría que aquel accidente infantil había sido el origen de un dolor crónico que jamás desapareció completamente. Paradójicamente, el público solo veía la sonrisa luminosa de la joven protagonista mientras soportaba un sufrimiento físico constante fuera de cámara.
aquella resistencia acabaría convirtiéndose en una constante de su existencia. Los espectadores asistieron a su transformación desde actriz infantil hasta una de las mujeres más admiradas del planeta. Películas como A Place in the Sun, Cat on a Hat, Tin Roof, Butterfly 8 y especialmente Cleopatra consolidaron un fenómeno que trascendía al cine. Fue precisamente durante el rodaje de Cleopatra donde ocurrió uno de los episodios más célebres de la historia de Hollywood. La producción atravesaba problemas económicos gigantescos, los retrasos eran constantes, los decorados se reconstruían una y otra vez y el presupuesto parecía no tener límite. Elizabeth Taylor se convirtió en la primera actriz de la historia en recibir un contrato superior al $1.000.000 por una sola película, una cifra considerada escandalosa para la época. Sin embargo, el verdadero terremoto no ocurrió delante de las cámaras. Durante el rodaje conoció a Richard Burton. Ambos estaban casados con otras personas. La química entre ellos resultó imposible de ocultar. La prensa internacional convirtió aquel romance en el mayor escándalo sentimental del siglo XX. Incluso el Vaticano criticó públicamente la relación. Lo extraordinario es que terminaron casándose 2 veces. Se divorciaron, volvieron a enamorarse y volvieron a casarse. Pocas historias de amor han sido tan intensas, tan tormentosas y tan observadas por millones de personas. Pero reducir la vida de Elizabeth Taylor a sus matrimonios sería ignorar quizás su faceta más admirable. En los años 80, cuando el SIDA era todavía una enfermedad rodeada de miedo, desinformación y un enorme estigma social, muchas celebridades evitaban hablar del tema. Elizabeth hizo exactamente lo contrario. Cuando incluso algunos hospitales trataban a los pacientes con temor, ella visitaba enfermos, abrazaba a personas que otros evitaban tocar y utilizaba toda su fama para recaudar fondos destinados a la investigación. Muchos expertos consideran que ninguna estrella de Hollywood contribuyó tanto a cambiar la percepción pública del SIDA como ella. Recaudó cientos de millones de dólares para la investigación y dedicó las últimas décadas de su vida a una causa que consideraba mucho más importante que cualquier otro premio cinematográfico. Otra faceta poco conocida era su pasión por las joyas. No las veía únicamente como símbolos de riqueza. Conocía su historia, recordaba el origen de cada piedra, podía explicar durante horas el recorrido de un diamante desde una antigua mina hasta una subasta internacional. Entre todas sus piezas destacó el famoso diamante Krupp, más tarde conocido como Elizabeth Taylor Diamond, y la legendaria perla peregrina, una joya con casi 500 años de historia que había pertenecido a reyes españoles antes de llegar a sus manos. Richard Burton solía decir en tono de broma que la única palabra que Elizabeth pronunciaba con más cariño que amor era diamante. Ella respondía riendo que los diamantes nunca discutían. A lo largo de su vida sobrevivió a neumonías, fracturas, múltiples operaciones, una grave escoliosis, un tumor cerebral benigno y numerosas complicaciones de salud que habrían apartado definitivamente a muchas personas de la vida pública. En una ocasión fue declarada clínicamente muerta durante unos minutos antes de ser reanimada. Aquella experiencia la marcó profundamente y cambió su forma de entender la vida. Quizá por eso desarrolló una filosofía sencilla: disfrutar intensamente del presente, no pedir disculpas sin sentir y no arrepentirse de haber amado demasiado. Elizabeth Taylor falleció el 23 de marzo de 2011 en Los Ángeles, a los 79 años. Hasta en su despedida encontró una forma de romper las reglas. Había dejado escrito que su funeral debía comenzar 15 minutos más tarde de la hora prevista. Cuando finalmente comenzó, uno de sus hijos recordó entre sonrisas la frase que ella habría pronunciado con total naturalidad. Quería llegar tarde incluso a su propio funeral. Era exactamente el tipo de humor que la definía, porque Elizabeth Taylor nunca quiso ser perfecta, prefirió ser inolvidable, y quizá ese sea el verdadero secreto de su legado. No fueron únicamente sus películas, no fueron solamente sus matrimonios, sus joyas o su extraordinaria belleza.
fue su capacidad para vivir sin medias tintas, para transformar el dolor en fortaleza y para demostrar que incluso las leyendas esconden una persona real, llena de contradicciones, heridas, pasión y una inmensa capacidad para amar. Hoy, décadas después de que las luces de los grandes estudios dejaran de iluminar su rostro, la imagen de Elizabeth Taylor continúa brillando con una intensidad que pocas estrellas han conseguido mantener. Porque algunas actrices interpretan personajes, otras interpretan una época. Elizabeth Taylor terminó interpretando algo mucho más difícil, el mito de sí misma, y sorprendentemente la mujer real logró ser todavía más fascinante que la leyenda.